Buenas, ¿cómo les va? Sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video. Cada vez que vienen los Juegos Olímpicos, nuestra atención se pone en todos los deportistas y todos los deportes, pero también otras cosas que están vinculadas al máximo evento deportivo en todo el mundo. Y por eso voy a hacer un repaso de los mejores videojuegos basados en los Juegos Olímpicos, ya sea si tienen la licencia oficial o no. Y voy a ir de menor a mayor, que si bien los que voy a nombrar ahora son buenos, son menos buenos que los que van a estar más arriba. Y empiezo con los videojuegos de Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos. Sí, los personajes más icónicos, tanto de Nintendo como de Sega, están juntos en esta saga desde 2008, cuando Sega compró la licencia de los Juegos Olímpicos para Beijing. Vale destacar que esta saga tiene la licencia oficial de los Juegos Olímpicos y es lanzada exclusivamente para consolas de Nintendo, desde la Nintendo Wii hasta la actualidad en Nintendo Switch. Muy descontracturado, muy arcade, muy divertido, ideal para jugar en grupo, como casi todos los juegos multijugador de Mario. Si no querés jugar a algo muy realista y querés jugar de forma casual, esta saga es ideal. Pero en lo personal, si bien me gustan mucho, están por debajo de lo que viene ahora y mucho más adelante. En el puesto número 4 se encuentra un juegazo de Capcom, la empresa creadora de Street Fighter, Resident Evil, Mega Man y muchos más. Me refiero a Gold Medal Challenge 92, y este juego, que se lanzó para el NES o Family, está inspirado en los Juegos Olímpicos de Barcelona y no tiene la licencia oficial, pero es 1000 veces mejor que aquel que sí la tuvo, y lo destaco porque logra ser un juego muy equilibrado en cuanto a la diversión y a la simulación, y encima en una consola de 8 bits. Sí, así de básica y con todas sus limitaciones, es un juegazo, e incluso si lo juegan hoy es muy disfrutable, y seguramente al verlo se dan cuenta que se inspira bastante en el icónico Track and Field. Y hablando de Track and Field, vamos un puesto más, al número 3, porque destaco lo que hizo Konami en la PlayStation 1 con International Track and Field 1 y 2000. El primero, el 1, fue lanzado en el 96 para los Juegos Olímpicos de Atlanta, y por supuesto el 2000 para Sydney. Y por supuesto, como saben, no tuvo la licencia oficial. En ese momento era de otra compañía, pero en esa época todo lo que hacía Konami lo hacía excelente, y estos dos juegos no fueron la excepción. Y tal como pasó en el caso anterior, el juego que no tuvo la licencia oficial fue mejor que aquel que sí la tuvo. Muy recomendables, sobre todo el segundo, y bastante difíciles, como fue la saga desde el principio. Y me quedo en sus orígenes porque vamos al puesto número 2, y es imposible no ponerlo acá a Track and Field, el histórico Track and Field que muchos vimos en arcade, pero que casi todos lo conocimos en el NES o el Family. Este juego se lanzó en 1983, justo un año antes de Los Ángeles 84. Solamente contaba con eventos de atletismo, y seguro muchos llegamos a romper varios joysticks por apretar rápido la B y la A para llegar rápido a la meta o para hacer bien los movimientos. Era re difícil, era casi imposible. Obvio, un juego inolvidable que hasta el día de hoy sigue acá dentro en muchos de nosotros, y que seguramente si lo juegan hoy va a ser igual de divertido que en aquel entonces. Y antes del primer puesto, quisiera pedirte por favor que te suscribas al canal y le pongas un me gusta a este video, y también quisiera hacer una mención especial a dos juegos que son muy particulares. El primero es, y escuchen con atención por favor, un juego de plataformas de la mascota de los Juegos Olímpicos del 96. Sí, escucharon bien, rarísimo. En esa época ya los plataformas estaban sobreexplotados, Sonic, Mario y todos los que venían abajo, y si bien está enfocado a un público más infantil y su dificultad no es tan alta, es aceptable, sí. No es ni muy bueno ni muy malo. Y el segundo es exclusivamente de básquet porque es del Dream Team de Estados Unidos. Es una especie de antecedente de la saga NBA Live. ¿Se acuerdan de esa saga que hasta no hace mucho tiempo competía contra NBA 2K? Bueno, este juego es considerado una especie de precursor de NBA Live. Perfecto, concluidas las curiosidades y ya mencionados todos los juegos anteriores que son muy buenos, voy a destacar a Sega otra vez, pero por lo hecho con Beijing 2008 y sobre todo con Londres 2012. Porque esta fue la última experiencia que tuvo un balance entre simulación, realismo y diversión. Piénsenlo, con lo difícil que es hacer un juego deportivo y a la vez que este tenga muchos deportes, Sega lo hizo excelente. Con errores, sí, sobre todo con el de 2008, pero ya en 2012 mucho más asentado, parecía ser que el camino era el indicado. Era este. Pero ¿qué pasó? Para Río 2016 no tuvimos un videojuego oficial con este toque. Sí tuvimos el juego de Mario y Sonic, que se agradece, es divertido, sí, pero no tuvimos uno que fuera realista, uno que fuera de simulación de los Juegos Olímpicos. Imagínense lo que hubiera sido un juego así
así de Río 2016 en PlayStation 4, con mejor jugabilidad, mejores gráficos, mejores técnicas. Hubiera sido un sueño, pero sí, un sueño que va a quedar solamente en nuestros deseos, porque Sega volvió a hacer un juego para los Juegos Olímpicos de Tokio, pero está más vinculado a la parte arcade, a la parte más descontracturada. Es como una especie de Mario y Sonic, pero con atletas de un aspecto más caricaturesco, que insisto, no está mal, es muy divertido, pero no es realista, no es una simulación como la que estamos buscando. Así que por ahora el último juego más vinculado a lo real de los Juegos Olímpicos es el de Londres 2012. Y ojalá que en París 2024 tengamos lo que estamos buscando, un auténtico simulador de los Juegos Olímpicos hecho videojuego. Ay, ojalá, ojalá. ¿Y a ustedes, qué otro juego de los Juegos Olímpicos les ha gustado? Díganmelo en los comentarios y por favor, lo más importante, suscríbanse y compartan este video porque me va a ayudar muchísimo a seguir creciendo. Acá les dejo más videos de videojuegos. Muchísimas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo.